Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Esteban Silva y vamos a darle inicio a este lanzamiento. En primer lugar, una bienvenida a todas las autoridades de la Facultad de Derecho, distinguidos ponentes, profesores Enrique Navarro Beltrán, Javier Velázquez Valenzuela y Claudio Hierro Morales, también distinguido autor del libro y público presente. El día de hoy celebramos el lanzamiento de la obra titulada La acción de amparo en el proceso penal chileno, escrito por el profesor de nuestra facultad, Rodrigo Ríos Álvarez, y publicado por la editorial DER. Esta obra tiene su origen en el año 2018, cuando se publicó la primera edición bajo el título La acción de amparo, proceso penal y materia migratoria. En esta nueva edición, el autor se enfoca exclusivamente en el estudio de la acción de amparo en el contexto del proceso penal chileno, abordándola desde una perspectiva normativa y jurisprudencial. Asimismo, se analizan los debates doctrinarios más recientes y la evolución de la línea jurisprudencial, ofreciendo una visión actualizada y profunda que será de gran utilidad para académicos, profesionales y estudiantes. Este libro refleja los cambios más significativos en la jurisprudencia de las Cortes de Apelaciones y Corte Suprema, analizando temas fundamentales como la detención, la prisión preventiva y el acceso a la justicia, junto con la imparcialidad judicial. Esta obra integra tanto la teoría y la práctica, proporcionando un análisis claro y profundo sobre el uso del amparo como herramienta de tutela efectiva frente a las decisiones ilegales o arbitrarias. Agradecemos la presencia de todos ustedes y a continuación presentamos a nuestro director de la Facultad de Derecho, don Marco Antonio Navarro. Muy buenos días. Saludo a las autoridades de la Facultad de Derecho presentes, al director de vinculación con el medio, Lucho Marí, invitados especiales que presentarán la obra que hoy nos convoca, profesores de la Escuela de Derecho, alumnos, señoras y señores. Para la Facultad de Derecho de la Universidad Finisterre es una gran alegría presentar el día de hoy el libro La acción de amparo en el proceso penal chileno, análisis normativo y jurisprudencial, escrito por el profesor de nuestra Escuela de Derecho, Rodrigo Ríos Álvarez, y editado por Ediciones DEP. Esta presentación será comentada por ilustres profesores: Javier Velázquez Valenzuela, académico de la Universidad de O'Higgins y doctor en criminología por la Universidad de Glasgow, en Reino Unido, quien conozco también hace muchos años, ¿no es cierto?, en la Universidad Católica. Claudio Fierro Morales, ex jefe de la unidad de la Corte Suprema y Tribunal Constitucional de la Defensoría Penal Pública y académico de posgrados de la Universidad de Talca. Y de la casa, ¿no es cierto?, Enrique Navarro Beltrán, director de nuestro magíster en Derecho Público, director de publicaciones de nuestra Facultad de Derecho, ex ministro del Tribunal Constitucional y reconocido profesor de Derecho Constitucional. Quisiera referirme muy brevemente al autor y a la relevancia de la obra que hoy presentamos. El autor del libro, el profesor de nuestra facultad, Rodrigo Ríos Álvarez, es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile, magíster en Derecho, convención en Derecho Público de la misma universidad, y actualmente se encuentra cursando el doctorado en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, la UBA. Es miembro también de diversas instituciones, miembro del Instituto Bayano de Derecho Procesal Penal en Chile, y miembro del Comité de Proyectos Inocentes de la Defensoría Penal Pública. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que nos encontramos frente a un ya prolífico autor en el área de su especialidad jurídica. Entre otras, son publicaciones del profesor Ríos las siguientes: Cuestiones de Derecho Penal y Proceso Penal Chileno, Tirando Blanche, Brasil, 2024, Diálogos Chileno-Brasileños de Derecho Penal y Procesal Penal, Tirando Blanche, Brasil, 2024, Derecho Procesal Penal, una mirada a 20 años de reformas en Brasil y Chile, Tirando Blanche, Brasil, 2022, Delito de Contrabando, DER Ediciones, 2021, el recurso de apelación en materia penal, DER Ediciones 2020,
Manual de Derecho Aduanero, Thomson Reuters 2018, Ganancias ilícitas, una revisión al tratamiento legal en Chile, ediciones Universidad Finisterra 2011, la acción de amparo, proceso penal y materia migratoria, Thomson Reuters 2018. Como vemos, el profesor Ríos ya ha contribuido a la comunidad jurídica con diversas obras, todas muy importantes. Sin duda, por lo tanto, hace propio el ideario de esta universidad y especialmente de su Facultad de Derecho de promover la excelencia académica y ponerla al servicio de toda la sociedad, colaborando de esta manera en la promoción del bien común. Estamos frente a un verdadero académico, podría ser catalogado ya, pienso, de intelectual público por su aporte a la comunidad jurídica nacional, sin abandonar el ejercicio profesional, o más bien a propósito de ese mismo ejercicio de la noble profesión de abogado, que es donde profundiza en las cuestiones debatidas y relevantes para la más y correcta administración de justicia en nuestro país. Sobre la relevancia y trascendencia de la obra, como explica el autor en la introducción, este libro corresponde a la segunda edición de una obra publicada originalmente en 2018 bajo el título de la acción de amparo, proceso penal y materia migratoria. Cito nuevamente la introducción. Consciente de que la acción de amparo ha sido objeto de múltiples controversias doctrinarias, tanto dentro de su naturaleza jurídica como en lo relativo a sus límites frente a resoluciones judiciales dictadas en procesos penales en curso, esta obra busca también reforzar su carácter de garantía cautelar y subrayar su legitimidad como medida eficaz de control frente a decisiones ilegales o arbitrarias, incluso cuando éstas emanan de tribunales de justicia. Añade el autor, esta obra busca entregar herramientas analíticas renovadas que permitan a litigantes, jueces y académicos abordar con mayor claridad los desafíos actuales en torno a la acción de amparo en el contexto del proceso penal chileno. Para quienes nos dedicamos a otra área del derecho, en mi caso la filosofía del derecho, desde la perspectiva además del materialismo clásico, no podemos sino celebrar y animar a que se desarrollen obras como la que presentamos el día de hoy. El respeto y promoción de los derechos fundamentales de las personas necesitan instituciones procesales sólidas para su realización. Muchas veces pareciera que el simple hecho de aumentar la enumeración de garantías y derechos en los instrumentos jurídicos más solemnes y de mayor jerarquía, como son las constituciones o los tratados internacionales, llevaría como por obra de magia jurídica a la realización de las más altas expectativas, ¿no? Sabemos que no es así, ¿no? Es justamente en las decisiones concretas de jueces y autoridades administrativas donde se juega realmente la protección y promoción del verdadero derecho, aquel que rige las relaciones rectas, justas, ordenadas entre los miembros de la sociedad y entre los ciudadanos y las autoridades. No es el momento de profundizar en la naturaleza de la potestad sancionatoria del Estado, regulada por el derecho penal, pero estaremos todos de acuerdo en lo relevante que es dotar a los operadores jurídicos de los procedimientos adecuados, para que todos puedan, cuando corresponda, recurrir a una tutela real, no teórica, de los derechos afectados, entre los cuales sin duda se encuentra la libertad ambulatoria, la libertad de desplazamiento, simplemente la libertad a secas. Entre estas instituciones jurídicas, la acción de amparo junto al recurso de protección son protagonistas del verdadero respeto al derecho de las personas, o a los derechos de las personas. Son los procedimientos adecuados que permiten a los miembros de la sociedad requerir la oportuna tutela judicial cuando la arbitrariedad o ilegalidad son la causa de medidas que afectan la libertad de las personas. En tiempos de definiciones políticas importantes como los que vivimos hoy en día, no podemos dejar de reconocer la labor de los juristas para avanzar hacia una sociedad más justa, humana, solidaria. Para terminar, no me queda más que dar las gracias al profesor Rodrigo Ríos por su vocación académica, por su ejercicio docente, que ha dado como fruto el libro que presentamos y que será seguramente texto indispensable de referencia para estudiantes, académicos, jueces, en definitiva, para la comunidad jurídica del país. Felicitaciones y gracias a todos por su presencia. Los dejo con la presentación de
Muchas gracias, don Marco Antonio Navarro. En este momento van a presentar en este sentido nuestros exponentes. En primer lugar, haremos mención a que Enrique Navarro Beltrán es un honor presentarlo, un destacado jurista y académico chileno, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Chile, es profesor titular de Derecho Constitucional en la misma casa de estudios desde 1988 y actualmente profesor y director de publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Finisterra. Fue director del Departamento de Derecho Público de la Universidad de Chile y se desempeñó como director de estudios de la Corte Suprema de Chile. Entre los años 2006 y 2012 ejerció como ministro del Tribunal Constitucional, siendo el integrante más joven en la historia de dicha magistratura. Hoy es consejero del Colegio de Abogados de Chile y presidente de su Comisión de Estudios Constitucionales, además de participar activamente en la Cámara de Comercio de Santiago y en la Asociación Chilena de Derecho Constitucional. Autor de numerosos libros y más de un centenar de artículos en Derecho Constitucional, Administrativo, Económico e Historia de las Instituciones. Ha recibido reconocimientos, la mención Banda 3 en Derecho Público otorgada por Chambers y Partners en 2022 y 2024. Los dejo con el profesor. Muy buenos días. Sin duda es un honor poder presentar la obra del profesor Rodrigo Ríos, que como se indicaba hace un instante corresponde a la segunda edición, pero sustancialmente ampliada, de una anterior que había sido centrada en el amparo y los temas de carácter migratorio. Sin duda actualiza, profundiza y sistematiza adecuadamente la acción de habeas corpus consagrada constitucionalmente y a su vez el amparo legal y, por otra parte, las ideas jurisprudenciales que se han ido sustentando sobre esta materia. Existen, curiosamente, escasos trabajos académicos que analicen de manera sistemática en Chile, jurisprudencial y dogmática, la acción de amparo o habeas corpus. Es curioso, siendo la acción más antigua en Chile desde el siglo XIX. Y además, se trata de una acción que, como bien sabemos, no está regulada por una norma de rango legal. En el derecho hispanoamericano, las acciones de amparo son esenciales en la tutela de los derechos fundamentales, como recién explicaba el profesor Navarro, en cuanto a la debida aseguramiento de los derechos fundamentales, desde el amparo mexicano en el siglo XIX, pasando por todas las acciones que se han ido consagrando en Chile, el mandato de seguranza Brasil, el habeas corpus tiene un rol esencial y, como se indicaba, la protección pronta a cumplir el próximo año medio siglo, 50 años en nuestro país. Los derechos fundamentales sin mecanismos para hacerlo efectiva son pura declaración poética, nerudiana, mistraliana o guidoberiana, según la preferencia que ustedes tengan en materia poética. Tal como señala el autor, el libro se encuentra sistematizado en 3 capítulos. Uno primero referente al habeas corpus en términos generales, donde se analiza las características de la acción, sus presupuestos, el tribunal competente, los elementos que dan cabida a su interposición y, en segundo lugar, el amparo legal, conoce el juez de garantía frente a privaciones y, por último, las tendencias que ha ido desarrollando nuestra Corte Suprema en esta materia. Como decíamos en el primer capítulo, se centra en la acción de habeas corpus. Se revisa su regulación de esta acción, destacándose en tal sentido que aún se encuentra vigente el auto acordado de 1932 que dictara la Corte Suprema después de tiempos Ibáñez, de manera provisoria. Como sabemos, en Chile todo lo provisorio es permanente, frente a incumplimientos reiterados de la autoridad administrativa de resoluciones de carácter judicial. Nuestra sala penal, la segunda sala, ha ido configurando las particularidades de esta acción y también su tramitación. Hace muy poco ha enfatizado, como se señala en la obra,
el plazo para apelar, que siempre había originado un debate, que se incluye, y ahora la forma en que se ve la apelación en segunda instancia, como regla general, en cuenta, dado las decenas de acciones de amparo que se presentan. Se recuerda por el autor sus modalidades, el carácter preventivo y a posteriori, las características, la naturaleza jurídica, los principios formativos del procedimiento. Es una acción cautelar que emana, como sabemos, las facultades conservadoras de los tribunales de justicia. Y su tramitación es informal, no sujeta a plazo, en el marco de un procedimiento breve y cuya sentencia produce cosa juzgada formal. El bien jurídico tutelado es precisamente la libertad de movimiento y la seguridad individual que se encuentra asegurada en el artículo 19, número 7 de nuestra Carta Fundamental. Como lo ha señalado el Tribunal Constitucional, la afectación de la libertad de movimiento solo puede regularse por ley. Los apremios deben respetar el principio de proporcionalidad y no está autorizada la prisión por deuda. Del mismo modo, se analiza la titularidad de la acción, el sujeto pasivo, el tribunal competente, su procedencia contra resoluciones judiciales y el aseguramiento de un tratado internacional que adquiere una relevancia después de la reforma constitucional de 1989 al artículo 5 de nuestra Carta Política. En el capítulo segundo se estudia esta acción en relación al amparo frente al juez de garantía previsto en el artículo 95, pero como sabemos, exclusivamente vinculado a la examinación de la legalidad de la privación de la libertad. El autor, respecto al aludido amparo ante el juez de garantía, da cuenta de su regulación normativa, su alcance, el tribunal competente, el legitimado activo, plazo, la procedencia de mecanismos impugnatorios y también su vinculación con la acción de habeas corpus. Como sabemos, nuestro código procesal no regula el habeas corpus, a diferencia del antiguo código, que sí lo regulaba los artículos 306. De hecho, cuando se discutió, precisamente esto se dijo, esto es materia de reserva legal, tiene que el legislador regular. Vean ustedes, ha pasado más de 2 décadas y nadie está preocupado que la libertad de movimiento y seguridad individual no esté regulada por normas de carácter legal. Esto debería ser extremadamente grave, en lugar de estar preocupado a veces por las leyes que declaran ciertos días feriados muy curiosos, digamos, en nuestro país. Entonces, ¿cómo puede ser que la libertad de movimiento todavía no está regulada? El proyecto de ley que en su momento se tramitó está archivado. De acuerdo a la historia fidedigna, entonces, es evidente que se trata de una acción amplia. El habeas corpus es más amplio que el amparo legal y, reitero, nos encontramos frente a una situación de omisión legislativa. Esta omisión es muy lamentable si lo comparamos incluso con países vecinos, no es necesario ir a otras partes. En Perú, por ejemplo, hay un código procesal constitucional que regula todas las acciones constitucionales. Obviamente hay diferencias sustanciales entre una y otra. El habeas corpus es preventivo y correctivo, mientras que el amparo solo participa de esta última característica. El habeas corpus protege la libertad personal, la seguridad individual. En cambio, como veamos, el amparo legal, solo la libertad ambulatoria y la observancia de normas que regulan la privación de la libertad. El amparo, se ha dicho por algunos autores que no procede contra normas jurisdiccionales, cosa que el autor no comparte con fundada afirmación dogmática y que también lo ha ido desarrollando la jurisprudencia, frente precisamente al habeas corpus, que es, como sabemos, más amplio. El habeas corpus es más regulado a nivel constitucional y en un auto acordado, mientras que el amparo solo tiene rango legal. Finalmente, el amparo legal lo conoce, como sabemos, el juez de garantía de única instancia, aunque el autor también da buenas razones para considerar que puede impugnarse esa decisión, mientras que el habeas corpus es resuelto en primera instancia por la Corte y luego en segunda instancia por la Corte Suprema. Se trata de acciones que no pueden interponerse de manera simultánea, según se resalta, pero siempre defendiéndose el derecho de toda persona a optar por una u otra vía. Ahora bien,
Si se elige el amparo legal, nada obsta, indica el autor, a que pueda recurrirse posteriormente a la habeas corpus en la medida que se mantenga la situación de afectación a la libertad personal o seguridad individual. Y es que no puede olvidarse que la Constitución política no establece limitaciones o restricciones en esta materia, facultando la dictación de todas las medidas que estime conducentes precisamente para restablecer el imperio del derecho y dar debida protección al afectado. Otro de los aspectos que también se abordan la vigencia del antiguo código, el 306 y siguiente, como comentábamos, que cierta vetusta jurisprudencia había reconocido después de la reforma procesal penal. Pero, como bien señala el autor, el código no reguló esta acción, lo que ha generado interpretaciones respecto a su sobrevivencia normativa que se desechan absolutamente en cuanto a que se trata de una norma que ha sido derogada orgánicamente y existe además una regulación de rango constitucional. En el capítulo tercero se efectuó un notable y detallado análisis de la jurisprudencia en los últimos 20 años de una serie de temáticas que le ha tocado zanjar a la sala penal, entre otras materias, entradas y registros en lugares cerrados, en lo que la jurisprudencia ha exigido acreditación de un perjuicio efectivo derivándolo a las vías ordinarias impugnatorias, ampliaciones de plazos de detención, exigiéndose fundamentación, fines procesales legítimos respecto al debido proceso, apercibimientos, debiendo siempre verificarse el cumplimiento de las condiciones, ilegalidad de la detención, sancionándose irregularidades graves, órdenes de detención que deben sujetarse también a presupuestos formales y sustanciales, prisión preventiva en casos extremos de infracción a la garantía y formalización en situaciones defectuosas o realizadas al margen de la ley. Y también la reformalización de la investigación, no incluyendo hechos nuevos que alteren el núcleo fáctico de la imputación. Como lo resalta el profesor Ríos, en el último tiempo ha sido numerosa la sentencia pronunciada por la segunda sala penal de la Corte Suprema en la que se ha insistido en la importancia de la fundamentación de las resoluciones como uno de los elementos que conforman el debido proceso. No basta una argumentación genérica de los motivos para confirmar una decisión, exigiéndose así que el pronunciamiento cumpla las exigencias de fundamentación mínima que debe tener, por ejemplo, una resolución que impone una cautelar tan gravosa como la privación de la libertad, lo mismo en relación a las decisiones de los juzgados de garantía que aprueban medidas que afecten la libertad personal. No debe olvidarse que la motivación y la fundamentación hoy día tiene rango constitucional a partir de la reforma del 2005, cuando se reconoce la publicidad de los actos y de sus fundamentos. Y es que en un Estado de Derecho, junto con fundamentar, hay que convencer. De esta manera, como profundiza la obra, la jurisprudencia ha sentenciado que la prisión preventiva resultará ilegal o arbitraria en casos de falta de audiencia para discutir su sustitución, si es impuesta en un veredicto contradictorio, si supone ausencia de proporcionalidad, si tampoco cumple con el deber de fundamentación o se afecta el principio de imparcialidad judicial como recientes decisiones pronunciadas hace algunos días. De esta forma, el amparo se ha transformado en una vía relevante para dejar sin efecto resoluciones dictadas sin sujeción a las garantías de justificación al proceso. Como puede apreciarse, porque he señalado las líneas generales, en la línea que ustedes compren la obra, puedan profundizar su conocimiento, se trata de una notable obra que aborda de manera muy exhaustiva y profunda las características esenciales que presenta la acción de amparo constitucional o habeas corpus, enfatizando la principal jurisprudencia emanada de la sala penal en los últimos 20 años, después de la entrada a la reforma procesal penal, materia, como indicábamos, en la que existe muy escasa doctrina y análisis, razón por la cual es consulta obligatoria y de especial interés, no solamente para estudiantes abogados, sino también para jueces y para nuestra dogmática constitucional. Felicitaciones al autor. Muchas gracias. Muchas gracias. Es de total valor y análisis todo lo mencionado por el profesor Enrique Navarro. En segundo lugar, el profesor Claudio Fierro Morales, abogado, ex jefe de la unidad de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional de la Defensoría Nacional,
magíster en Derecho Penal, en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, perito en la Corte Interamericana, defensor interamericano, profesor de la Universidad Católica, Talca, Central, Alberto Hurtado de Chile y Concepción. Ha sido también el autor del libro El recurso de nulidad ante la Corte Suprema. Su labor profesional ha destacado por un compromiso permanente con la defensa de los derechos humanos, participando en foros y debates sobre criminalización, debido proceso y estándares internacionales. Le damos la palabra. Gracias. Ahí sí, sí. Bueno, primero que todo, buenas tardes a todos y todas. Y agradecer una vez más al profesor Rodrigo Río Álvarez, entrañable amigo. Siempre toda mi admiración por la inquietud intelectual y todo el aporte que permanentemente ha hecho, no tan solo a la academia. Yo creo que Rodrigo, hoy día, en estos tiempos donde a veces no tan solo las garantías se están debilitando, sino que también algunas prácticas, buenas prácticas dentro del ejercicio profesional también se debilitan. Debo decirlo, y en este ámbito académico, un reconocimiento a la ética profesional de Rodrigo. Me parece que esas cosas a veces no se dicen y en estos espacios académicos es relevante poder decirlo. Dicho lo anterior, me parece que es un honor también compartir este panel. Ya hace algún tiempo también tuve la presentación de la primera edición del libro de Rodrigo con el profesor Navarro, al cual conozco más que el que me conoce a mí, como ministro del Tribunal Constitucional, y a Javier, también un tremendo académico, ya, que también tuvo una exitosa pasada, igual que Rodrigo, por el Ministerio Público. Parece que no todos pueden decir lo mismo, pero que Javier también ha ido desarrollando, al igual que Rodrigo, yo creo una técnica académica bastante exquisita en función del aporte, pero también en función de la claridad de los conceptos, ¿ya? Así que un honor estar en este panel. Bueno, primero, usted escuchó en mi presentación, estuve 20 años en la Defensoría Penal Pública, 15 años trabajando todos los días en la Sala Penal de la Corte Suprema, y probablemente en 2015 casi todas las semanas en el Tribunal Constitucional. Por eso no nos vimos tanto. Y ciertamente la acción constitucional de amparo dentro de este contexto se torna como uno de los mecanismos de protección de garantía tan relevante como el recurso de nulidad y tan relevante como el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Pero hoy día el amparo pareciera, ya, no hoy día, acá sí, pero pareciera no estar gozando de muy buena salud, ya, porque hemos tenido toda una arremetida, fundamentalmente desde el Poder Judicial, de poder limitar y cercenar esta garantía constitucional. Por lo tanto, por eso yo celebro la presentación de este libro, porque es bastante oportuno. Es oportuno no como una fórmula, tal vez desde el inicio quería así, de poder enrostrar a mucha gente que el amparo no se puede debilitar. La acción constitucional de amparo hoy día ha sido, como decía, un mecanismo de protección de garantías relevante, donde, y aquí, disculpen la autorreferencia, gracias a la Defensoría Penal Pública, fundamentalmente, ha podido abrir muchas puertas y desarrollar muchas materias en la Sala Penal de la Corte Suprema. Ha tenido mucha resistencia ante los tribunales de garantía. Ha habido mucha resistencia en las Cortes de Apelaciones. Pero, y acá quizás lo podrá también corroborar Javier, la Corte Suprema, como el poder jurisdiccional más importante, que está dotado de esta característica de ser un poder contramayoritario, contraintuitivo, ¿ya? Que la moviliza el principio de inexcusabilidad, que debe corregir los errores cometidos por otros agentes del Estado, incluso derogando tácitamente algunas normas, ha demostrado, ¿ya?, con éxito, que efectivamente se pueden construir buenas resoluciones judiciales. Cuando habla la Corte Suprema que usted, Corte de Apelaciones, usted, señor juez de garantía, no tuvo el rigor intelectual para fundamentar, y lo dice, palabra fuerte, no tuvo el rigor intelectual para poder construir argumentos para una correcta resolución judicial, es lo que ha desarrollado Javier. Es decir, el tema de la fundamentación, quizás que se erige uno de los temas más relevantes, donde la Sala Penal ha ido construyendo estos argumentos en función desde el año 2012, que un viejo fallo de la pluma del gran Milton Juica, cuando dice que toda decisión jurisdiccional, para que sea legítima, debe estar precedida de una correcta motivación. Y eso es lo que nosotros habitualmente no vemos en los tribunales de garantía, y los jueces de garantía se podrán usar, ¿verdad?, en estos
metas de gestión que tienen, lamentablemente, o tampoco lo vemos en las cortes de apelaciones, ¿ya? Y es así como la sala penal ha ido construyendo, y así se recoge en este libro, más allá de la amplitud de las materias, de cómo la sala penal ha tratado de irradiar su jurisprudencia a veces con muy poco éxito. Por eso no quiero un poco repetir todo lo que planteó el profesor Navarro, que encuentro toda la razón, ¿verdad?, para poder complementar esta obra de Rodrigo, pero la gran cantidad de materias que recoge Rodrigo que son invaluables, ¿ya? Es decir, el amparo ante el juez de garantía. Es relevante, porque la Corte Suprema revisa lo interviniente, bueno, y usted primero, antes de venir para acá, presentó un amparo ante el juez de garantía, presentó una cautela de garantías. Y lo que olvidan algunos jueces, claramente yo diría una crítica, y disculpen, un desahogo contra las Cortes de Apelaciones, lo que olvidan las Cortes de Apelaciones cuando resuelven respecto a un amparo constitucional es que sabe que, señor litigante, hay otros recursos ordinarios para poder impugnar esa resolución. ¿Ya? Lo que dice el artículo 95, y por eso es relevante que Rodrigo lo ponga en la primera parte de su libro, en la parte final, dice, siempre quedará salvo el amparo constitucional. Siempre. Y acá también ustedes podrán entender, los que se dedican al ejercicio libre, que acá hay que ser estratégico en la defensa penal. Es decir, que existen, yo acá traigo un ejemplo, un ejemplo de un fallo que todavía no llega a la Corte Suprema, que lo podrán rastrear, el 308 del 2025, todavía no llega, o sea, quiero saberlo hoy día, donde antes que empezara la audiencia, el presidente de la sala hostiliza a la defensa diciendo hasta cuándo usted constituye un amparo constitucional. ¿Ya? Fue una decisión por mayoría. Hay un hecho que está para acoger de una mujer que está en prisión preventiva hace un año por manejo de esta autoridad, ¿ya? Y se ha pegado la defensa con la muralla 10 veces. En 10 oportunidades se ha pedido la prisión de cautelar, en 10 veces se ha ejercido el recurso ordinario, y hoy día intenta una estrategia distinta, poder impugnar una resolución judicial directamente ante el juez de garantía por una ausencia de fundamentación, ¿ya? Hasta una queja disciplinaria, pero bueno, no lo hicieron. Y hoy día va a llegar por primera vez a la sala penal de la Corte Suprema. La sala penal de la Corte Suprema, tal como también lo grafica Rodrigo, genera, y es lo que esperamos nosotros siempre, más allá de la actual composición de la sala, esperamos, ¿verdad?, que exista una mayor reflexión. Y así, como lo establece en el libro, revisar este tipo de situaciones. Revisar por qué la Corte de Apelaciones, que hago mención, como averiguo, no voy a estar con la información, ya, en 10 ocasiones rechaza la revisión de una valla frente a una muy mala fundamentación del Tribunal de Garantía. La Corte Suprema, un fallo que se revisa en el libro, el 12077 del 2024, más de un año de privación de libertad, muy mala fundamentación de la Corte de Apelaciones de Rancagua y del Tribunal de Garantía de San Fernando, hace mención una vez más a 3 situaciones que son relevantes. Primero, que lo desarrolla Rodrigo acerca de la procedencia de la acción de amparo. La acción de amparo siempre será el adecuado remedio procesal para revisar cualquier tipo de resolución judicial que amague la libertad personal o la seguridad individual. Siempre. ¿Ya? Y en este fallo que yo les cito, el 12077, que está desarrollado en el libro en 2024, se hace mención, además, a la falta de fundamentación, a la excepcionalidad de la prisión preventiva. Es decir, con todos estos argumentos, efectivamente, parece que no irradiaron los fallos como debiese hacerlo ni a las Cortes de Apelaciones ni a los tribunales de garantía, ni menos a los tribunales orales. Por lo tanto, por eso yo rescato la obra que hace Rodrigo hoy día y que quiere un poco enrostrar, porque se decía en la presentación, va a ser de mucha utilidad para los abogados, los académicos, los estudiantes, pero también esperamos que sea de mucha utilidad para los jueces. ¿Ya? Siguiendo con esta pequeña reseña, ¿ya? Acá esto está absolutamente demostrado académicamente del abuso de la prisión preventiva en Chile. De los adultos y el abuso de la intervención provisoria para los adolescentes. Es decir, hay estudios, el último estudio, no sé si el actual servicio que reemplaza el Servicio Nacional de Menores lo habrá actualizado, pero el 100% de los adolescentes que están privados de libertad en la región metropolitana, solamente un 15% tienen una pena privativa de libertad. Eso es un exceso. Y la Sala Penal de la Corte Suprema ha hecho todo un desarrollo, como lo plantea Rodrigo, en diversos pronunciamientos. Hay un fallo en el cual me quiero detener,
que es el 40864 del 2017, caso Operación Huracán. ¿Ya? Es una sala bastante particular, me integró en esa oportunidad, decía Domito Cuica, también la compuso Manuel Valderrama, único ministro que sobrevive ese periodo, sobrevive Alberto Cisternas y a la sala. Y también concurre don Carlos Cerda y la ministra Andrea Muñoz, actual ministra de la Cuarta Sala Especial. Caso Operación Huracán, la primera Operación Huracán, acuérdense de esta suplantación del WhatsApp, donde se exigía por parte de la autoridad política la responsabilidad de la quema de 40 camiones en la 9ª región. Y por unanimidad, la sala acoge esta acción constitucional de amparo, estableciendo que no hubo ningún tipo de posibilidad de que prosperara ninguna discusión si no había fundamentación de dicha resolución. Era una audiencia que duró por cerca de 7 horas y la jueza de garantía resolvió en 3 minutos. Donde estaba comprometida la ley antiterrorista, estaba comprometida la ley de seguridad del Estado. Había muchos querellantes, ¿verdad? Más todas las defensas, y la jueza resuelve en 3 minutos. Por unanimidad, la sala penal acoge esta acción de amparo, que es emblemática, por eso la menciono, está mencionada dentro del libro como yo creo que un punto de inflexión dentro de este poder contramayoritario, que es el poder jurisdiccional, en definitiva, ¿cierto?, la Corte Suprema. Bueno, ya sabemos lo que pasó con la operación de Huracán. O sea, yo creo que lo único que le faltó decir a Víctor Juan, que al final estuvo montado. Claramente el poder judicial absolutamente demostrado. Ni siquiera hubo medidas cautelares después de todas estas prisiones preventivas. Pero ahí se va construyendo, y es lo que quiero transmitir, cómo se va construyendo desde la sala penal correctamente la fundamentación, correctamente los principios que subyacen a una prisión preventiva, como la excepcionalidad, como la necesariedad, etc. ¿Ya? Por otro lado, también hay un capítulo que es bastante llamativo, que dice referencia con las sentencias condenatorias. ¿Por qué el amparo para una sentencia condenatoria? Y es así que la sala penal ha revertido sentencias condenatorias con cosas juzgadas vía acción constitucional de amparo, adecuación de penas, artículo 18 del Código Penal. Pero también es llamativo como la Corte Suprema, y yo voy a tener mucho cuidado lo que decir, ha ido corrigiendo los errores cometidos por otros agentes del Estado, desde mi particular y subjetivo visión, y ha revertido decisiones del Tribunal Constitucional. Por un tiempo importante, desde el 2015 hasta hace un par de años, el Tribunal Constitucional acogió una cantidad importante de requerimientos que cuestionaban garantías judiciales asociadas a normas procesales, fundamentalmente de derecho al recurso, ¿ya? Con la actual composición del Tribunal Constitucional eso es imposible. Ya, eso se lo planteo a todos los litigantes que no vayan al Tribunal Constitucional en busca de ayuda en las garantías judiciales porque les va a ir mal. ¿Ya? No hay ninguna posibilidad de ello. En función de ese actual escenario, la Sala Penal de la Corte Suprema de Acción Constitucional de Amparo, como lo plantea Rodrigo, ha revertido situaciones que atentan contra el derecho al recurso. El 387 y su segundo, es decir, no cabe un segundo recurso frente a una sentencia condenatoria. La Corte Suprema lo ha revertido. Por mucho tiempo también el Tribunal Constitucional incluso siempre quiero hacer un pequeño homenaje a un gran amigo que partió temprano, Rodrigo Pica Suárez. Donde las previsiones de Rodrigo Pica eran bien llamativas, ¿ya? Porque hacía este triple control del control de legalidad, de constitucionalidad y de convencionalidad. Que era el 277, la imposibilidad de la defensa de apelar frente, ¿verdad?, a la autoapertura. Eso se perdió también en el Tribunal Constitucional y lo ha revertido la Sala Penal de la Corte Suprema. Es decir, cuando hoy día, y esto también es relevante plantearlo, y por eso trato de relevar la oportunidad del libro Rodrigo, se hace valer un pleno, o sea, un autogrado pleno de la Sala Penal de la Corte Suprema, para llevar el amparo al mismo escenario que lo llevó tristemente en la Sala Constitucional a los recursos de protección. O sea, hoy día, al que le den un recurso alegado, un recurso de protección, una piedra en los dientes y vayan a jugar a la esquina. En la sala penal, tristemente, hoy día también estamos llegando a ese escenario donde existe, como también se planteó en la exposición del profesor Navarro,
una afectación a la tutela judicial. Hoy día, los amparos constitucionales se están viendo en cuenta, salvo que la sala estime, de acuerdo a una correcta petición bien fundamentada, ¿ya?, de que merece escucharse la ley. Es una, entendemos nosotros, afectación absoluta a la tutela judicial, y así lo ha resuelto desde hace mucho tiempo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en diversos pronunciamientos, Noriega contra Chile, Mohamed contra Argentina, Herrero Ulloa Costa Rica. Todos los pronunciamientos hablan acerca del acceso, ¿verdad?, a la tutela judicial y también a revisar cualquier tipo de resolución y que las partes sean escuchadas. Eso hoy día, el actual escenario, es bastante complejo, ¿ya? Por lo tanto, yo creo que hoy día la Sala Constitucional cayó en una situación que nos parece que es inadmisible, excusándose en que el amparo constitucional no le permite ver la tabla ordinaria. No sé si sabían ustedes que la Sala Penal de la Corte Suprema todavía ve registros de marcas, todavía ve causas tributarias. Por lo tanto, ese quizás es un tema que debiese revisar también el Pleno de la Sala en función de poder ordenar su agenda, ordenar sus tablas ordinarias, pero no cercenar un derecho constitucional. Hace un tiempo ya, las libertades condicionales no tienen alegato. Y la estadística que demostró hoy día un estudio de la Universidad Católica establece un número absolutamente inverso en relación a las causas que tenían alegato versus las que hoy día no tienen alegato. Por eso hoy día la libertad condicional es una ilusión más dentro de nuestro actual sistema. Las expulsiones de extranjeros no tienen alegato. Por lo tanto, es un tema que hoy día nosotros tenemos que revisar, y por eso estos espacios son tan relevantes para poder denunciar esta situación donde entendemos, más allá de la lejanía que podamos sentir, ¿verdad?, con los excelentísimos y excelentísimas, es una situación que afecta hoy día a todo el contexto penitenciario y todo el contexto social chileno. Ya con esto voy terminando. Quiero relevar también algunos otros fallos. El 12292, ¿ya?, que no sé si vale la pena arreglarlo tanto, yo creo que sí, del presente año, donde a partir de una denuncia que se hace de una investigación de una causa de una alta relevancia jurídica y social y política, se solicita una orden de ingreso a la casa de un ministro del Tribunal Constitucional. Y la defensa pregunta, ¿en qué calidad van a entrar, señor fiscal, en qué calidad van a entrar, señores policías? Y se va a mostrar, no en calidad de imputado, sino que en calidad de testigo le vamos a llenar la. Entonces, hay toda una situación que es compleja de la información que se le proporcionó a la jueza de garantía, de la utilización que hace la jueza de garantía, y se presenta la acción de amparo. Y la Corte de Apelaciones sostiene que no existe ningún problema de fundamentación de dicha resolución, pero que además ya no es la vía para impugnar una decisión como esta, que es una medida intrusiva absolutamente aberrante. La Sala Penal, decisión de mayoría, 4 votos contra 1, acoge esta acción de amparo y hace todo un desarrollo en función de la protección de la garantía, pero además, dentro de lo que sostiene la Sala Penal, acá no existe ningún tipo de distinción, más allá de la investidura transitoria de ese ministro del Tribunal Constitucional. Por lo tanto, esa ha sido esta herramienta que ha tenido muchas situaciones bastante complejas. Fallo 460 del 2025 de la Corte de Apelaciones de La Serena. Dice que la defensa utiliza incorrectamente esta herramienta. Esto es un fallo del 7 de agosto. Dice, y hace utilizar valioso tiempo en emitir informes a los jueces recurridos, procediendo una recarga sustancial no solamente en primera instancia, sino que en segunda instancia. Es decir, en vez de hacerse cargo de los argumentos de una afectación o de la garantía constitucional, responde la Corte de Apelaciones repeliendo, ¿cierto?, el ejercicio de acción constitucional, ¿ya?, reprochándole a la defensa que por culpa de las defensas no puede avanzar la tabla ordinaria de la Corte de Apelaciones. Eso es lo que nos parece que es insostenible. Por eso, en estos tiempos de un exacerbado populismo punitivo, ¿verdad?, como planteaba la profesora Elena Larrauri, una profesora catalana, criminóloga, de la utilización permanente del delito como arma electoral, ¿verdad?, la sobreutilización de los medios de comunicación, y donde se empieza a debilitar esta garantía constitucional, celebramos, no queda más que aplaudir el libro Rodrigo.
¿ya? A los que nos interesan las garantías, a los que nos interesa el derecho constitucional, a los que nos gusta el derecho penal, este libro viene a descomprimir, ¿verdad? Una discusión que estaba más o menos estancada, donde nosotros también esperaríamos que, aunque estamos por lo menos de aquí, Salvateo, los que estamos afiliados siempre al Colegio de Abogados, que tuviésemos, ¿cierto?, un espacio para poder discutir este tipo de situaciones de cercenar nuestras garantías constitucionales. Por lo tanto, frente a todos estos argumentos que están contenidos en el libro, vamos a seguir defendiendo esta acción de amparo como un remedio procesal que debe estar al alcance, que debe ser efectivo, que debe ser sencillo, que debe ser eficaz, como dice la Corte Interamericana, y no nos podemos excusar, ¿verdad? O no se puede excusar la sala penal que por un tema de agenda, por un tema de trabas administrativas, se deben cercenar estos derechos constitucionales. Por lo tanto, agradecemos a Rodrigo su libro, es oportuno, esperamos que tenga una gran difusión y va a ser tarea de la comunidad jurídica que esto así sea. Así que muchas gracias, don Rodrigo. Muchas gracias por su valioso análisis, abogado. En tercer lugar, el doctor Javier Velázquez Valenzuela es un destacado académico y experto en Derecho Penal y Procesal Penal chileno. Abogado titulado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, posee un magíster en Derecho Penal realizado en cotutela con la Universidad de Talca y la Universidad Pompeu Fabra de España. Y cuenta con un doctorado en Criminología otorgado por la Universidad de Glasgow, Reino Unido. Actualmente se desempeña como académico en la Universidad de O'Higgins, donde imparte clases en Derecho Penal y Procesal Penal. Anteriormente fue profesor en la Universidad de la Frontera y en la Universidad Católica de Temuco. Ocupó también el cargo de director de Relaciones Internacionales en esa misma institución. Su labor investigativa se centra en temáticas relevantes para el derecho penal contemporáneo, tales como el uso de la fuerza policial, la y noción de peligrosidad. En este contexto lidera un proyecto FONDESI de iniciación que aborda la determinación de la peligrosidad en el uso de la prisión preventiva. Además, ha coordinado y participado en diversas publicaciones académicas de relevancia, incluyendo obras interdisciplinarias sobre violación a los derechos humanos y estudios actuales de derecho penal y procesal penal. Los dejamos con el profesor. Gracias a todos y todas, gracias Rodrigo por la posibilidad de acompañarte, de presentar tu libro y componer este panel. A mí me han pedido un poco contextualizar un poco este trabajo que surge del trabajo de Condecir. Nosotros lo que hicimos fue hacer observación de audiencia, recoger un poco la lógica de una perspectiva empírica, recoger en el fondo resoluciones de garantía de 3 tribunales distintos, la Araucanía y el Biobío, tras una investigación de 8 meses con observación de audiencia, reconstruyendo las resoluciones, analizando las resoluciones, posteriormente analizando resoluciones de prisión preventiva, revisión de prisión preventiva, tanto de YouTube como las que más habíamos observado. Adicionalmente, tenemos una base de datos alrededor de más de 120 fallos de la Corte Suprema desde el año 2009 a la fecha, donde se acogen amparos por falta de fundamentación, básicamente. ¿Por qué? Porque básicamente todo el mundo dice, bueno, que varios autores como Hartwell han planteado que hay un problema de la fundamentación, pero no es suficiente que uno diga, bueno, todos lo sabemos, sino que en definitiva hay que medirlo empíricamente. Sí. Una primera explicación, que esto no solamente ocurre en Chile, digamos, pero a 25 años de la reforma, uno puede señalar que en garantía hoy en día hay una automatización en la litigación, hay una burocratización, o como dice un colega que no voy a mencionar, un achanchamiento un poco en la calidad del debate. En una editorial del Mercurio, que yo sospecho la escribió Álvaro Fernández, se habla de la vulgarización del derecho. Se ha perdido la calidad de la litigación, se ha simplificado la calidad de la litigación, y eso es un fenómeno que cuando uno analiza, yo mi doctorado lo hice analizando jueces en Escocia, de la Common Law, y he trabajado, digamos, con jueces de otras jurisdicciones, que también pasa en España. Lo que ocurre es que la litigación oral
conlleva, cuando a través de una rutinización, una suerte de automatización. Los primeros hallazgos de automatización en Chile, ustedes las pueden encontrar en un informe que escribió Weitelman y Duce el año 2003. Y subsecuentemente ustedes pueden encontrar distintos hallazgos durante los últimos 25 años que al analizar la calidad de la argumentación que otorgan los jueces en los tribunales de garantía, se ve una simplificación. ¿Por qué se ve una simplificación? Porque progresivamente han aumentado la cantidad de causas que se ven en la carga por la sala. Este aumento de, bueno, que digan acá, ¿no es cierto?, se encuentran con que en una hora de repente meten 4 o 5 audiencias, dependiendo de la mayor o menor complejidad. ¿Para qué hablar de las revisiones de prisión preventiva? De repente uno puede tener 7 revisiones de prisión preventiva en una hora. En definitiva, ¿qué es lo que ocurre? Normalmente los actores que tienen que rutinariamente alegar y litigar todos los días tienden a simplificar su argumentación porque tienen que tramitar y procesarse. El problema es que la simplificación de los argumentos no es necesariamente algo que no ocurra. Hay un informe del año 2017, un estudio equivalente al mío, que estudió varias jurisdicciones de la Unión Europea, y en esas jurisdicciones también se detectaron que los jueces, cuando rutinizan su práctica, terminan, para ahorrar tiempo, simplificando sus argumentos, estandarizando su argumentación, simplificando el derecho. El problema es que toda simplificación conlleva traición al argumento. No es tan sencillo simplificar un argumento complejo, y cuando se estandarizan los argumentos complejos, terminamos con mal derecho. El problema es que ahora, y esto es el punto de contexto que es relevante para efecto de esta discusión del amparo, es que estamos viviendo un momento en el cual estamos en jaque respecto de la calidad del derecho. Y los recursos de amparo que han ido acogiendo la sala de la segunda sala de la Corte Suprema, particularmente, ustedes van a ver una explosión en la cantidad de fallos a partir de 2023, particularmente también en 2024. Y yo los invito a leer el fallo 15.648-2025, que yo creo que se va a convertir en un paradigma de lo que debería ser el estándar de fundamentación de prisión preventiva. Y que paradójicamente, como plantea el profesor Fierro, ¿por qué se están viendo en cuenta los alegatos? Porque si usted hoy en día se ampara, llega el amparo a la Corte de Apelaciones, la Corte de Apelaciones le declara inadmisible. Se apela, va a la Suprema, se ve en cuenta, baja. Se ve el amparo en la Corte de Apelaciones. Se le rechaza el amparo. Se les acusa de que están utilizando desfigurando el mecanismo recursivo. Y luego, ¿qué ocurre? Usted va a la Suprema y la Suprema lo acoge. En este momento, entonces, ¿por qué se quiere ver en cuenta? Porque se está produciendo una tensión. La Corte Suprema quiere acoger más, o al menos la segunda sala por ahora, quiere tratar de acoger más, y por tanto, para poder acoger más amparos, entonces tiene que verlos en cuenta. ¿Produce otro problema? Se produce prácticamente otro problema, pero en definitiva pareciera ser que la señal que está mandando la Corte Suprema no está siendo acogida por las Cortes de Apelaciones y tampoco está siendo acogida por los juzgados de garantía. Siguiente. Entonces, por ejemplo, un ejemplo, porque esto es un ejemplo clásico. Respecto a los imputados 1 y 2, este tribunal entiende que respecto de ellos se cumplen los requisitos de letra C del artículo 140. Perfecto. Esto es la necesidad de cautela. Ok, dígame por qué. Que conforme a los antecedentes planteados constituyen un peligro para la seguridad de la sociedad. Hasta ahora no ha dicho nada. Los más jóvenes van a recordar a Cantinflas, ¿no? Que uno puede decir mucho sin decir nada, pero en definitiva, hasta este momento no ha dicho por qué, ¿no es cierto?, se debe imponer la prisión preventiva. Y a continuación dice, conforme a los antecedentes planteados, constituyen peligro de la sociedad, y conforme a ello debe accederse a la medida cautelar de prisión preventiva. ¿Qué es lo que dice? Considerando principalmente la pena asignada al delito y relacionado a la comisión con violencia. ¿Sí? Ustedes recordaron que de las clases de procesal penal, la prisión preventiva, ¿no es cierto?, es una medida cautelar y por ende, en definitiva, la gravedad del delito imputado puede ser un antecedente indiciario de la necesidad de cautelar una finalidad procesal. La forma que se ha instalado de argumentar la prisión preventiva no me dice cuál es la necesidad procesal que estoy cautelando. No, pero es que son un peligro. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público les imputó un delito con pena de crimen y un delito violento. Perfecto, eso es una imputación que usted me tiene que probar, que usted no me ha probado. Pero entonces, ¿cuál es la necesidad procesal? Normalmente, lo que nosotros deberíamos entender, después de la modificación del 2008 del 140, es entender que esto, para que haya una finalidad legítima de imposición de prisión preventiva, debiéramos decir o exigirle al tribunal que existe un riesgo de reincidencia. Pero si ustedes analizan todos los criterios del artículo 140, todos los criterios del artículo 140 son todos retrospectivos. La medida cautelar, el derecho procesal en general y el derecho procesal penal en particular, es prospectiva.
riesgo de reincidencia, riesgo de fuga, riesgo de atentar contra la víctima en el caso de violencia intrafamiliar, riesgo de reincidencia. Esta fundamentación carece completamente de una visión prospectiva. Que usted diga, bueno, el humilde profesor rural que le está diciendo esto, no lo digo yo, porque si ustedes van a la 15648 van a encontrar argumentos donde la misma Corte Suprema, y el humilde profesor rural, dice que efectivamente esta prisión preventiva, entonces, debiera haber un ejercicio prospectivo. Bien. Acá, por ejemplo, dice que se estima que la libertad de cada uno de los imputados resulta peligrosa para la seguridad de la sociedad. Perfecto. Dígame por qué. ¿Cuál es la finalidad procesal? Atendía a la gravedad de los hechos por los cuales ha sido formalizado, eso es prospectivo. La probable pena aplicada es prospectivo, ¿no? Las circunstancias de que el imputado cuenta con actuaciones frontales relativas a la ley de droga, prospectiva, lo que impide en definitiva que obtenga un beneficio alternativo para el evento de ser condenado. Esto es lo que normalmente se llama prognosis de pena. Esto es adelantamiento de pena. Si usted se toma en serio procesalmente hablando, tomémoslo en serio procesalmente hablando, no en la simplificación que hace la litigación. Esto es ilegal porque es un adelantamiento de pena. Y esto no satisface los estándares constitucionales, los estándares procesales de la Corte Interamericana para imponer una prisión preventiva. Esto es lo que se está amparando hoy en día. Si usted se ampara en contra de esta resolución, la Corte Suprema va a... ¿Y por qué? Porque en definitiva, pero usted me dice, pero hay un análisis prospectivo. Porque está en una prognosis de pena. Porque es que la prognosis de pena no es un riesgo procesal. ¿Qué es lo que pasa? El Ministerio Público, a veces alegan peligro para la seguridad de la sociedad por una prognosis de pena, porque es un delito grave. Pero, ¿cuál es el riesgo de reincidencia relacionado con la prognosis de pena? Este argumento no sirve. ¿Este argumento por qué sirve? Porque antiguamente, acuérdense ustedes, los más jóvenes recordarán, que antes de la reforma del 2008, peligro para la seguridad de la sociedad era peligro de fuga o peligro de reincidencia o vitalidad. ¿Qué ocurrió? Que este argumento muchas veces se mantiene en peligro para la seguridad de la sociedad, pero es un peligro de fuga. Porque en definitiva, la prognosis de pena, que la persona va a cumplir una pena privada de libertad, solo sería un peligro procesal si mi argumento es que porque va a ser condenado a una pena efectiva, se puede dar a la fuga. ¿Pero por qué el Ministerio Público hace esto? No digo que todo, no tengo mucho cariño con el Ministerio Público, porque con esta forma ellos impiden que la defensa pueda discutir esta opción. Y si las defensas no se dan cuenta de esto, no porque es prognosis de pena, no, ¿dónde está el riesgo procesal? Y de hecho, ni siquiera hay riesgo procesal, no hay un riesgo procesal de reincidencia, no hay un riesgo procesal de fuga. Aquí quiero plantear que esto no es una práctica aislada en la Araucanía Biobío, es una práctica que ustedes van a encontrar en distintos tribunales. ¿Cuál es la? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo he estado capacitando a defensores y les estoy diciendo, ojo, ustedes son la última, o la primera línea, o la última línea, como diría, para que esto debe hacer valer esta cantidad. ¿Y por qué estamos aceptando esta fundamentación? Bueno, no lo estamos aceptando porque a través de los amparos, porque esto es muy importante, que se apoya a la Suprema en los recursos de amparo que se están produciendo. Porque esta falta de motivación es una desvirtuación de la prisión preventiva, y por eso tenemos tantas prisiones preventivas. ¿Ustedes saben cuántas prisiones preventivas se acoge? 8 de cada 10 prisiones preventivas se acoge. ¿Por qué? Porque en definitiva los jueces, para sacar todo con tiempo, ¿no es cierto? Pero no es tiempo, como dicen, usan el 140 como un checklist. Pero todos los elementos del 140, la gravedad de la pena, la gravedad del ilícito, son todos retrospectivos. ¿Por qué? Porque desde Norín Catrimán, e incluso la Suprema, desde la 192-2009, siempre ha dicho, esos criterios son indiciarios. La sola concurrencia de esos criterios, dice la Corte Interamericana, no es suficiente para imponer una prisión preventiva, lo ha dicho la Suprema consistentemente, y por eso la Suprema, en el fondo, acoge. Fíjense. No me voy a marear más con esto, pero tengo muchos más, pero si alguien quiere conversar conmigo, se lo puedo mostrar. Fíjense. Sigue, tengo más cosas, pero sigue. Vamos un poco a no, sigue. La 15648 yo les recomiendo que lo lean, ¿no es cierto? Desafortunadamente es el Monsalvazo, está muy vinculado al caso Monsalve, pero en definitiva es un gran fallo porque yo diría que es por fin la Suprema, después de desde el 2009 en adelante, da un mayor contenido a esta línea jurisprudencial. Y en definitiva, el voto de mayoría plantea que, particularmente respecto de la revisión preventiva, de acuerdo a este fallo, lo que plantea la Corte Suprema primero es que respecto de las revisiones de prisión preventiva, los jueces de garantía no pueden motivar, mantener o revocar la revisión de prisión preventiva sin haber evaluado letra A, letra B y letra C. ¿Pero cómo?
muchos jueces de garantía consideran que respecto a una revisión de prisión preventiva solo procede revisar la letra C. Pero miren, si yo aplico la lógica que existe hasta la actualidad, tenemos inescarcelabilidad. ¿Por qué? Porque si tú imputaste un delito que tiene pena de crimen, si el sujeto actuó en pandilla, si el delito es pluriofensivo, ya cumpliste con 3 criterios de la letra C. Pero son todos, estos 3 criterios están vinculados con ¿qué? Con la letra A y con la letra B. Entonces, si yo llego a la revisión de prisión preventiva, no reviso letra A, letra B, aun cuando pueden haber buenos antecedentes para revisarlo. Ustedes, los más jóvenes, ¿se acuerdan de este meme del caballo bien dibujado? Y de repente que se va dibujando, ¿no? Pasan muchas investigaciones penales que parte el caballo muy bien armado y después se va dibujando desde la formalización, donde era todo muy grave, y después uno llega a la acusación y un poquito más débil si es que no llega a un DNP. Entonces, lo que ocurre es que ustedes se van a percatar de que bueno, hay un estándar mínimo que pareciera ser que la Suprema está poniendo en cuestión. Y ahora no tiempo, voy a ser heurístico en esto, pero yo creo que los elementos que quiero mencionar acá son los siguientes. Uno, que la Corte Suprema lo que plantea es que la falta de motivación afecta directamente el debido proceso. Afecta el mecanismo recursivo. Porque si la Corte Suprema, perdón, si la resolución de garantía no incluye todas las argumentaciones de la defensa, afecta el derecho. Si la argumentación que da la Corte Suprema, el juzgado de garantía, no cumple los estándares de necesidad procesal suficientes, también se afecta el derecho a la defensa. ¿Y qué ocurre? Que cuando uno ampara, va a la Corte de Apelaciones y la Corte de Apelaciones dice, formalmente se ha motivado. No, pero no me interesa la formalidad, no, me interesa el contenido, porque si no estamos validando la vulgarización, como diría la editorial del Mercurio, de la mala calidad del derecho. Nosotros deberíamos cuestionarnos sobre la calidad de lo que cómo se está litigando y cuáles son los argumentos que los jueces están otorgando. Y el hecho de esta ventana que ha abierto la Suprema es una discusión sobre la calidad del derecho judicial. El derecho es praxeológico, ¿cierto? El derecho es praxeológico. El derecho requiere teoría procesal, así como la práctica. Y la práctica también requiere teoría. Porque de otra manera estaríamos validando entonces una mediocridad del derecho. ¿Cómo vamos a hacer respetar las garantías fundamentales y en definitiva? Muchos defensores me dicen, usted alega en garantía a Corte Interamericana, no te pesca. Pero muchas veces, consistentemente, se vulneran garantías fundamentales. Eso ya lo estamos viendo. Y los amparos nos están diciendo esto. ¿Cuál es la calidad del derecho que estamos llamados nosotros, todos ustedes, estudiantes, litigantes, profesores, estamos llamados a mejorar la calidad de esta calidad? Y si no estamos empezando a observar que quizás pareciera ser que la fundamentación está teniendo un problema, está descendiendo tanto la fundamentación, ya sea por las cargas de trabajo, por la presión de la cantidad de causas, que la Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas ya lo ha dicho, que la forma de calcular las cargas de trabajo está siendo completamente ajena a las realidades de los tribunales. Yo lo he visto en tribunales rurales. Los tribunales rurales son los más abandonados, son los que tienen menores apoyos. Y lo que termina ocurriendo entonces es que estamos perdiendo el derecho, porque nos enseñan acá en la universidad, estamos enseñando que hay garantías fundamentales, pero cuando los mismos jueces no están motivando de acuerdo a esas garantías fundamentales, ¿qué derecho tenemos? Y si las Cortes de Apelaciones tampoco están haciéndose cargo de esto, y la Suprema está tratando de empezar a mandar una señal, también nosotros estamos llamados desde la academia, los estudiantes también, y los profesores y los litigantes, a hacernos cargo de que quizás el estándar que se ha habituado o utilizado está poniendo en peligro el Estado de Derecho. Porque si dejamos que se siga superficializando el derecho, que los argumentos se sigan estandarizando, entonces finalmente tenemos dos justicias. La justicia de aquellos que tienen plata para poder pagar una buena defensa que en el fondo va a tratar de impedir de esa argumentación y el resto de nosotros. Y por eso en el fondo es tan importante que salga un libro sobre el amparo, que recoja los fallos, que recoja la necesidad de poder poner un ojo sobre la litigación, sobre los argumentos del Ministerio Público, pero no sobre los argumentos del Ministerio Público, sobre la calidad de la defensa que estamos otorgando. Porque también pasa que algunos defensores bajan los brazos y que no alegan lo que tienen que alegar y que no se amparan cuando tienen que ampararse. Pero también entonces eso pone a el Estado de Derecho. Y por eso es tan importante entonces que estemos hoy en día discutiendo sobre esta puerta que ha abierto la Suprema, sobre estos fallos que están empezando a coger. Y bueno, yo los invito, si alguien está interesado, tengo como 100 fallos, se los puedo mandar. Así que, pero enhorabuena entonces, es bueno celebrar un libro como este, práctica y teoría juntos. Y aquí los alegonos, ¿no? En términos de salgan y empecemos a exigir más calidad de derecho.
¿no? Muchas gracias. Muchas gracias por tu análisis, doctor. Por último, damos la palabra al autor del libro, el profesor Rodrigo Ríos. Muchas gracias, Bastián. Primero que todo, agradecer enormemente a los profesores, queridos amigos, admirados colegas, Enrique Navarro, Claudio Fierro, Javier Velázquez, con quienes he compartido muchos años dentro de lo académico, lo profesional, pero también con fuertes lazos también de amistad. Por lo tanto, este panel también refleja este recorrido que hemos tenido en distintas trincheras, como le gusta decir a Claudio, a lo largo de estos 25 años ya de lo que es el proceso penal reformado. Por eso es muy rica finalmente la experiencia que nos transmiten desde el punto de vista de lo que yo también he intentado expresar en el libro. De alguna manera, la vertiente de Enrique en lo académico, pero particularmente se pone en el Tribunal Constitucional, lo que Claudio ha hecho y empujando finalmente, llevando también los límites desde un litigante institucional como ha sido la Defensoría Penal Pública, en esa influencia particularmente decisiva en la Sala Penal de la Corte Suprema, y Javier, tal como ya también lo había anticipado, inicialmente siendo colega dentro del Ministerio Público y luego con una brillante carrera que ha desarrollado académicamente, pero con un compromiso muy potente desde el punto de vista de mejorar lo que es nuestro sistema. Y Javier, a mi criterio, es uno de los grandes profesores de la nueva camada de profesores de Derecho Procesal Penal, más que procesal penal, del sistema penal en general, que ha contribuido a remecer de alguna manera ese achanchamiento que se ha dicho de alguna manera hemos tenido ya desde hace bastante tiempo desde el punto de vista como operadores del sistema procesal penal. Quiero agradecer en primer término también a mi colega, un gran amigo, un compañero de ruta, el profesor Matías Bravo Farcú, con quien trabajamos inicialmente este libro en el año 2018, cuando lo publicamos en ese contexto, la Defensoría Penal Pública, Claudio recordará, en aquel contexto también, donde enfocamos ese análisis en un tema que también en ese momento era muy importante desde el punto de vista de la acción constitucional de amparo, que era las materias migratorias. En ese contexto era un momento histórico, también en que la Sala Penal también estuvo a la altura de lo que significaba también respetar lo que es un sistema de garantías. Y vamos a lógica, reconocer públicamente a Matías el gran aporte que ha significado para este libro, para su primera edición, y también como compañero de ruta en lo que es el ámbito académico aquí en la Facultad de Derecho de la Universidad de Finisterra. El dar también dentro de esta secuencia de agradecimientos a mis alumnos, a los alumnos que están acá, exalumnos, que creo que aquí está principalmente el gran mensaje que el libro intenta entregar. El libro de alguna manera busca incentivar a que ustedes el día de mañana, como operadores del sistema, sean los llamados a consolidar lo que la Corte nos está diciendo que debemos hacer. Tal como destacaban mis colegas anteriormente, y también haciendo memoria también del libro que en su momento publicó también Claudio Fierro con Agustín Gómez sobre el rol de la Corte Suprema desde la lógica del recurso de nulidad. La Corte Suprema viene haciendo exactamente lo mismo de un perfil paralelo con la acción constitucional de amparo. Se está transformando de alguna manera en nuestro faro o en nuestro guardián de garantías desde el punto de vista de cómo debemos seguir o seguir nuestros estándares de comportamiento, particularmente cuando somos litigantes desde el rol de la defensa. Pero no olvidando nunca también que un destinatario también de estos claros mensajes que la Sala Penal ha enviado en sede de nulidad, en sede del amparo constitucional, dice relación con un destinatario que son los jueces. Por eso es muy importante la labor que la academia está desarrollando en este punto, y lo personifico nuevamente en el profesor Javier Velázquez, donde esta incidencia está siendo directa desde el contexto y en el seno de la academia judicial. Es importante esta apertura que la academia ha tenido en los últimos años, a efectos de escuchar también y tener esta autocrítica. Es la única manera de dar sentido de que estos fallos de la Corte Suprema no se transformen finalmente en algo retórico, sino que tengan un impacto directo en la mejora y elevación de los estándares. Es preocupante, sí, de alguna manera, una tendencia ya permanente en el tiempo por parte de la academia de consolidar este rechazo a lo que ha sido, o como se le denomina, esta desnaturalización de la acción de amparo, a la cual obviamente creo que en los que estamos en esta mesa tenemos una visión distinta a aquella que uno podría señalar como una postura histórica, tradicional, pero que se ciñe particularmente en algo o en aspectos funcionales y orgánicos. Si nos vamos a la mejor doctrina latinoamericana, a la mejor doctrina que se extrae de la jurisprudencia interamericana,
no puede estar más equivocada una visión que privilegie, como lo decía Claudio hace un momento atrás, estos criterios de la Corte de Apelaciones, particularmente La Serena, que limitan y restringen y desnaturalizan completamente, ahí sí, lo que es la acción constitucional de amparo desde una lógica convencional. Y ese es el llamado que siempre debatimos con mis alumnos desde el punto de vista de que tenemos que educarnos desde un punto de vista más amplio de lo que significa una mera legalidad de análisis para resolver los casos a los cuales nos enfrentamos. Si tenemos esta visión que ya la Corte nos dijo interamericana en Lolita Alemán, un fallo que parece muchas veces tan potente pero tan débil a la vez, en el sentido de que es tan claro lo que nos dice la Corte Interamericana, pero nos ha gustado tanto internalizar y modificar nuestros comportamientos, particularmente los jueces de garantía, que estamos en el mismo escenario de esa estadística que ya hiciera hace mucho tiempo atrás un presidente de la Corte Suprema rebatiendo este eslogan de la puerta giratoria, y que cada vez se ha ido manteniendo, incluso aumentando esa estadística del 87 y como hay algo % de peticiones preventivas concedidas a las peticiones que el Ministerio Público formula. ¿Tenemos un problema allí? Por supuesto que tenemos un problema, pero el problema más grave es la calidad en términos cualitativos, y por eso la Corte Suprema ha sido y ha estado a la altura, finalmente, de este problema para remecer y elevar los estándares de comportamientos. En mi labor también, desde el punto de vista de lo que significa aportar dentro de la Defensoría Penal Pública, estamos trabajando intensamente también en elevar esos estándares de comportamiento de los defensores, desde el punto de vista de que tiene que contribuir también la defensa, no solamente pública, sino que también aquellos que se dedican al ámbito privado de la profesión, a entregar mejores argumentos. Los jueces muchas veces necesitan esta ayuda por parte de los litigantes, pero si esta mesa comienza a cojear en todas sus patas, finalmente termina tambaleando completamente el sistema. Si los defensores realizan mejores alegaciones, si hay un compromiso también del Ministerio Público de la ya quizás tan vapuleada objetividad que se le requiere, y los jueces de garantía están también al día desde el punto de vista de la propia obligación que emana del compromiso que Chile ha suscrito, particularmente desde el año 90 en adelante con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, deberíamos tender a que los siguientes 25 años de este proceso penal que estamos recorriendo sean mejores de los que hemos tenido. Bajo esta perspectiva, entonces, el libro es eso, es una invitación a reflexionar, a analizar lo que hemos recorrido en este tiempo, donde creo yo tenemos buena noticia. Tenemos una buena noticia, tenemos una muy buena jurisprudencia de nuestro máximo tribunal, pero no nos puede hacer perder de vista que tenemos un gran desafío, particularmente ante los tribunales inferiores, ante las cortes de apelaciones, donde la tendencia cada día se aleja de esta buena noticia, repito, que es este último eslabón o guardián de garantías, que es la Sala Penal de la Corte Suprema, que es tan permeable, por decirlo así, como que basta con que cambie la composición de la Sala Penal para que esto finalmente cambie la tendencia, y por eso es importante apuntalar de alguna manera desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de las nuevas generaciones, para que esto obviamente se enriele, se consolide de la lógica del respeto de las garantías que significa particularmente el artículo 21 de la Constitución, a la cual se ha hecho alusión en este panel. Los invito entonces a leer el libro, a estudiar lo que les sirva de herramienta. Ha sido pensado básicamente en eso, y con la principal motivación también, y aquí obviamente como una chochera familiar, que les sirva también a las nuevas generaciones, particularmente a mi hija que eligió estudiar Derecho y que me acompaña acá, y el libro ha sido pensado de alguna manera también en entregarle herramientas a esas nuevas generaciones y personificado en la motivación que significa tener una hija que será mi futura colega en esta lógica. Así que esa es la inyección y el desafío que obviamente yo asumo desde ese plano personal, pero también transmitirle a todos mis alumnos para cerrar con el reconocimiento a lo que están haciendo ustedes, muchachos, respecto del torneo de la litigación. Y aquí, ¿por qué? Porque están dentro del contexto de los torneos de litigación en materia penal, simulando también alegatos de acciones de amparo constitucional. Ante una tendencia hoy en día donde se están conociendo en cuenta por parte de la Sala Penal que los alumnos a nivel nacional estén remeciendo esto y generando torneos de litigación donde se, valga la redundancia, se litigue en torno al amparo constitucional, es enviar también un claro mensaje de las nuevas generaciones de cómo debe ser enfocado, discutido y resuelto un tema tan relevante como este. Y aquí se encuentran presentes gran parte del equipo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Finisterra que han construido a pulso este lindo proyecto y que se encuentra actualmente en desarrollo, donde obviamente el libro va en
pleno uso, beneficio de ustedes a efectos de mejorar, contribuir a sus argumentos y alegatos, que obviamente me tiene muy orgulloso del resultado que ustedes están teniendo en los últimos años en esta materia. Muchas gracias a todos para acompañarnos en esta sesión, agradecerles a nuestros directores, Marco Antonio, a Juan Luis Chumalí, que han estado siempre muy atentos a contribuir a que esto sea una linda sesión, así como también a Marcelo Ibáñez, que ha estado siempre apoyándome en todas las actividades que desarrollo aquí en la Facultad de Derecho, en mi casa ya de tantos años, así que muy contento de presentar el libro con todos ustedes. Por último, que no se me quede en el tintero, a Fran de Ferrari, a Pamela Patiño, que se me perdió por ahí, está la Pamela, que son las editoras, grandes amigas también de toda una vida, que es mi casa en la cual he publicado mis libros y me sigo desarrollando también con el apoyo firme y permanente de TER Ediciones. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, profesor Rodrigo Ríos. Esperamos que el libro sea tremendamente provechoso para todos. Muchas gracias por la atención al público y los invitamos cordialmente a la salida a tomar su taza.